Hola gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que, va a dar mucho de qué hablar. Como siempre soy su amigo y presentador de confianza, y estoy aquí para traerles el chisme, la info, y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las celebridades, especialmente si hablamos de Turquía, que ya saben me encanta. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que muchos han estado esperando, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, ya sé que lo primero que piensan es, ¿de nuevo? ¿Todavía? Ya pasó, ya fue. Pero esperen. Este no es cualquier vídeo sobre Kerem y Hande. Hoy vamos a sumergirnos en algo un poquito más íntimo, si me permiten. Vamos a hablar sobre la boda, sí, la boda, pero no cualquier boda, sino la de alguien cercano a ellos. Y lo interesante aquí es que Kerem Bürsin estuvo presente, y al parecer, soltó algunas perlas que, nos dan una nueva perspectiva de lo que pasó, de cómo se sintió, y quizás, de qué es lo que no vimos. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, de análisis, de especulaciones, y por supuesto, de mucha información verificada. Hoy vamos a descubrir juntos lo que Kerem Bürsin reveló sobre Hande Erçel en la boda, y créanme, hay cosas que no se imaginan. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, ya saben lo que les digo siempre. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos porque vienen muchos más. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por estar aquí. Ya somos un montón y cada día somos más. Suscríbanse, denle a la campanita y vamos a empezar con este vídeo que está ardiendo. Bueno, empecemos por el principio, ¿les parece? Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, que comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. La química entre ellos era innegable y su relación parecía un cuento de hadas. Fotos, declaraciones de amor públicas y privadas, viajes románticos a destinos exóticos, todo era perfecto. La prensa y los fans, ávidos de romanticismo y perfección, los adoraban, elevando a la pareja a un estatus casi mitológico. La serie Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, y la conexión entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem respectivamente, traspasó la pantalla. La pasión, la ternura y el entendimiento que irradiaban en cada escena convencieron al público de que el amor era real, no solo en la ficción sino también en la vida real. Los medios no tardaron en hacerse eco de la creciente cercanía entre los actores, y las fotos y los rumores comenzaron a circular con fuerza. Los fans, por su parte, se volvieron locos. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y especulaciones sobre la relación entre Kerem y Hande. La expectación era máxima, y la confirmación de su noviazgo fue recibida con júbilo por la gran mayoría. Y así, el idilio continuó durante un tiempo, alimentando el fervor de los seguidores. Cada paso de la pareja era analizado al detalle. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era interpretado como una nueva prueba de amor. La pareja era asediada por los paparazzi, que capturaban cada momento de su vida juntos, desde sus paseos por la ciudad hasta sus escapadas románticas. Los fans se sentían partícipes de su felicidad, y su amor se convirtió en un símbolo de esperanza y de romanticismo para muchos. Pero como en toda historia, la realidad a veces es más compleja. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a muchos fans con el corazón roto. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, aunque los rumores y las especulaciones no tardaron en circular. Las redes sociales explotaron y los foros de discusión se llenaron de teorías conspirativas. Desde diferencias de agenda laboral hasta supuestas infidelidades, pasando por presiones externas, problemas de comunicación o simples desencuentros. Internet se llenó de todo tipo de especulaciones. El silencio de Kerem y Hande en medio de la tormenta mediática alimentó aún más la curiosidad y el morbo. La falta de una explicación oficial dejó un vacío que los fans se encargaron de llenar con sus propias interpretaciones. Las discusiones y los debates se intensificaron, y la ruptura se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones de los seguidores de la pareja. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, la pregunta de ¿qué pasó realmente? Sigue rondando en el aire. Y aquí es donde entra en juego nuestra boda.
Recientemente Kerem Bürsin fue invitado a una boda de un amigo cercano, y, oh sorpresa, Hande Erçel también estaba allí. ¡Qué casualidad! O quizá no. La presencia de ambos en el mismo evento ya generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans, como siempre, se volvieron locos, analizando cada foto, cada vídeo, cada gesto. ¿Cómo interactuaron? ¿Se hablaron? ¿Hubo algún contacto visual? Las preguntas eran infinitas. Los hashtags relacionados con la pareja volvieron a ser tendencia, y la especulación alcanzó su punto álgido. La posibilidad de un reencuentro, de una reconciliación, o simplemente de una conversación amigable, mantenía a los fans en vilo. Pero lo interesante no es solo la coincidencia en la boda, sino lo que Kerem Bürsin dijo, o mejor dicho, lo que se filtró de lo que dijo. Porque, y aquí viene lo bueno, parece que Kerem, en un momento de la celebración, se dejó llevar por la emoción y soltó algunas declaraciones bastante reveladoras sobre Hande. Las fuentes cercanas, esos informantes privilegiados que siempre están al tanto de lo que ocurre en el mundo de las celebridades, fueron los encargados de filtrar la información, avivando la llama de la curiosidad y el interés del público. Según fuentes cercanas, Kerem se mostró muy emocionado durante la boda. Recordó los momentos compartidos con Hande, habló sobre su profesionalismo, su belleza y, ojo aquí, sobre su gran corazón. Aparentemente Kerem destacó la bondad de Hande, su capacidad para conectar con las personas y su generosidad. Dijo que siempre la recordaría con cariño y respeto, y que admiraba su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Sus palabras fueron descritas como sinceras y emotivas, y generaron un ambiente de sorpresa y de conmoción entre los presentes. Pero la cosa no se quedó ahí. También se filtraron algunos comentarios sobre la vida de Hande después de la ruptura. Kerem, al parecer, expresó su admiración por la fortaleza de Hande, por cómo ha sabido afrontar los desafíos y por cómo ha seguido creciendo profesionalmente. Mencionó sus nuevos proyectos, sus logros y su capacidad para reinventarse. Se refirió a ella como una mujer fuerte, resiliente e independiente, que ha sabido construir una nueva vida y alcanzar sus objetivos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque Kerem no hizo declaraciones directas sobre la razón de la separación, sus palabras sugieren un gran respeto y cariño hacia Hande. No hubo rencor, ni reproches, ni críticas. Al contrario, sus palabras fueron llenas de admiración y reconocimiento. Sus palabras además contrastan notablemente con los rumores y las especulaciones que circularon tras la ruptura. Parecían poner fin a cualquier tipo de resentimiento o de malestar entre ellos. Pero, ¿qué es lo que no vimos? ¿Qué detalles se perdieron en la traducción, en los rumores, en la vorágine de las redes sociales? Aquí es donde entramos nosotros a analizar y a especular un poco, ¿verdad? Porque el chisme no es solo la información que se difunde, sino también el contexto, los silencios, las omisiones y por supuesto el subtexto. La interpretación de los hechos es fundamental para comprender la verdadera dimensión de lo que ocurrió. Lo que no vimos, o mejor dicho, lo que los medios no han destacado tanto, es la posible vulnerabilidad de Kerem. Porque, amigos, recordemos que una boda puede ser un evento emocionalmente cargado, especialmente cuando hay recuerdos, cuando hay gente del pasado, y cuando hay sentimientos no resueltos. La nostalgia, la melancolía y la reflexión suelen ser compañeras inseparables en estas celebraciones. Imaginen la escena, Kerem en la boda, rodeado de amigos, celebrando el amor de otras personas, y teniendo a Hande a pocos metros de distancia. Es probable que reviviera muchos recuerdos, que se planteara muchas preguntas, y que sintiera una mezcla de emociones. El contraste entre la alegría de la boda y la tristeza de la ruptura podría haber generado un torbellino de sentimientos contradictorios. ¿Qué es lo que no vimos? No vimos el trabajo que Kerem pudo haber hecho con sus propias emociones. La madurez que mostró al hablar de Hande, el respeto que demostró, puede ser el resultado de un proceso de reflexión, de aceptación y de crecimiento personal. Haber podido hablar así de ella, sin rencor, sin rabia, sin reproches, habla de un proceso de sanación y de crecimiento personal. Lo que no vimos es el posible alivio que sintió Kerem al poder hablar de Hande con cariño, sin rencor ni resentimiento. Quizás en ese momento Kerem sintió que había cerrado un ciclo, que había dejado atrás el pasado, y que podía mirar hacia el futuro con tranquilidad. Haber podido expresar sus sentimientos de esa forma podría haber sido liberador, un paso importante hacia la superación de la ruptura. Otra cosa que no vimos es la reacción de Hande.
¿Cómo se sintió al escuchar las palabras de Kerem? ¿Qué pensó? ¿Cómo reaccionó ante la admiración y el cariño que Kerem expresó? Aunque no tenemos detalles concretos sobre su reacción, es lógico pensar que las palabras de Kerem le hayan llegado al corazón. La cercanía física, la presencia en el mismo evento y el impacto emocional de las palabras de Kerem realmente generaron una gran conmoción en Hande. Y finalmente lo que no vimos es el futuro. ¿Qué deparará el destino para Kerem y Hande? ¿Volverán a coincidir? ¿Seguirán sus caminos separados? ¿Serán capaces de mantener una amistad basada en el respeto y el cariño mutuo? El tiempo lo dirá. El futuro es incierto y las posibilidades son múltiples. Quizás en un futuro no muy lejano, veamos a Kerem y a Hande compartiendo proyectos profesionales, o simplemente disfrutando de una amistad basada en el cariño y el respeto mutuo. Pero lo que sí podemos concluir, basándonos en la información que tenemos, es que Kerem Bürsin, en la boda, nos regaló una imagen muy diferente de lo que se esperaba. Mostró madurez, respeto y cariño hacia Hande. Sus palabras fueron un gesto de reconocimiento y admiración, y nos recordaron que a veces, las historias de amor, incluso cuando terminan, pueden dejar un legado de cariño y buenos recuerdos. En resumen, en este vídeo hemos explorado los detalles de las revelaciones de Kerem Bürsin en la boda a la que asistieron ambos. Hemos analizado sus palabras, especulado sobre lo que pudo haber sentido y hemos considerado lo que no hemos visto. Hemos hablado del cariño, el respeto y la posible reconciliación entre dos personas muy queridas por sus fans. ¿Y ahora, qué les pareció? ¿Les sorprendió lo que escucharon? ¿Qué opinan de las palabras de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de una amistad entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus ideas. Compartan sus pensamientos, porque me interesa muchísimo. Y ya saben, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, informativo y entretenido, no se olviden de darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les encante el chisme y el mundo de las celebridades. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, es gratis y me ayudan muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo, y por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.